Bendiciones y bienvenido a tu nuevo curso en tu certificado en liderazgo cristiano. Nuevamente tu servidor, el pastor Salomón Hernández, por gracia de Dios, director del Seminario Teológico Embajadores de Cristo. Hoy en esta ocasión vamos a iniciar en este primer video nuestro curso sobre el carácter del líder. Vamos a estar hablando sobre el carácter desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva biológica y desde la perspectiva psicológica. Creo que va a ser un curso que nos va a aportar muchísimo, que nos va a abrir la mente y que nos va a ayudar a entender muchas cosas que tienen que ver con nuestro carácter, con cómo nos relacionamos con los demás. Quiero iniciar en esta ocasión leyendo el propósito de este curso. Entender cómo nuestro carácter se determina por factores biológicos y psicológicos, pero sobre ellos tenemos la posibilidad y la responsabilidad de manejarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, en este curso vamos a entender que detrás de cómo nos comportamos, detrás de lo que decidimos, hay factores químicos, factores eléctricos, factores hormonales que se dan en nuestro cerebro, que se dan en nuestro cuerpo y que eso nos lleva a comportarnos de tal manera, pero que sobre lo biológico y lo psicológico se encuentra lo bíblico y cómo la palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos como líderes. Vamos a analizar en esta ocasión 4 contenidos. Estaremos teniendo 4 videos que nos van a ayudar a abrir nuestra mente al tema del carácter. Número 1, carácter, temperamento y personalidad. Vamos a hablar de estos 3 elementos que, aunque se relacionan, no son lo mismo: carácter, temperamento y personalidad. Contenido número 2, aspectos biológicos y psicológicos del carácter. Contenido número 3, principios bíblicos sobre el carácter. Y contenido número 4, consejos prácticos para modificar el carácter. Vamos entonces a introducirnos. Mira, el carácter es uno de los temas sobre los cuales la Biblia habla muchísimo. Mucho habla la Biblia sobre el carácter. Pero me parece, si me permite ser honesto, que aunque la Biblia habla mucho sobre el carácter, los cristianos hablamos muy poco sobre el carácter. Muchos cristianos hablamos muchísimo de los dones del Espíritu, pero poco hablamos del fruto del Espíritu, por ejemplo. Muchos de nosotros hablamos sobre lo incansables que son muchos para servir al Señor, pero poco hablamos del carácter, de las cualidades, de las virtudes que se requiere para lograr ser incansable en el ministerio, por ejemplo. Pareciera que, aunque el carácter es algo con lo que tú y yo vamos a lidiar todos los días, no todos los días nos preocupamos por mejorarlo. Ahora, ¿quiénes tenemos problemas de carácter? Absolutamente todos tenemos problemas de carácter, pero hay negligencias en el carácter, hay rebeldías, necedades, aunque también hay errores. Y creo que quizá un error en el carácter puede ser aquel que, sin darnos cuenta, actuamos mal, pero que cuando alguien nos dice que eso no estuvo mal, nos esforzamos por cambiar. Pero sabes que a veces hay áreas en el carácter en las que no solo cometemos errores, no, en las que somos necios, en las que nos empecinamos, ¿no? Es que yo así soy y si le gusta. Cosas de ese tipo. Qué importante es que trabajemos nuestro carácter. De hecho, es muy probable que algunos de nosotros quizá en este momento nos sintamos decepcionados de nuestro carácter, nos sintamos decepcionados de nosotros mismos, o que incluso nos desesperemos nosotros mismos por la manera en la que somos, ¿no? Y quizá hay temporadas de la vida en la que algunos
nos hemos desesperado y no sabemos cómo cambiar, no sabemos cómo afrontar la vida porque nos sentimos incapaces, nos sentimos cobardes, nos sentimos que no tenemos lo necesario. Bueno, vamos a aprender que detrás de todo eso se encuentra nuestro carácter. Detrás de aquellas crisis en las que no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, se encuentran las debilidades de nuestro carácter. Hay algunas preguntas que vamos a estar respondiendo durante este curso. Una de ellas es, ¿qué es el carácter? Otra de ellas es, ¿el carácter se hereda o se forma? Otra pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el carácter? Yo personalmente he visto ministerios, vamos a decirlo, ¿por qué no siervas de Dios y sus ministerios, que han crecido muchísimo a raíz del carácter? Pero también tristemente, y se me vienen algunos a la mente en este momento, también he conocido siervos, siervas y ministerios que llevan años que no crecen, que llevan años estancados, que terminan trabajando solos y le echan la culpa al diablo, al mundo y a los demás. Pero que realmente el problema ha sido el mal carácter del siervo o la sierva de Dios. Y es que es posible estar lleno del Espíritu Santo, pero tener pésimo carácter. Alguien nos vendió esa idea que no es bíblica, de que aquellos que oran mucho o leen mucho la Biblia no batallan con su carácter. O de que aquellos que hablan en lenguas tienen un excelente carácter. O de aquellos que llevan 30, 50 años en el ministerio tienen necesariamente un carácter ejemplar. Y no necesariamente es así. Se puede estar lleno del Espíritu Santo, pero también estar lleno de impuntualidad, de gastar dinero que no se debe gastar, lleno de pleitos y conflictos con medio mundo, por ejemplo. Se puede tener años de trayectoria y no haber logrado mucho. Se puede haber trabajado con infinidad de personas a lo largo de años de ministerio y hoy encontrarnos solos porque siempre con uno o con otro salíamos en discusión. Esas son realidades que se viven en el carácter. Ahora, vayamos a nuestro contenido 1. Definamos temperamento, carácter y personalidad. Temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es la tendencia natural de comportarnos de cierta manera. Dicho de otra manera, el temperamento es esa tendencia natural que todos tenemos a mostrar cierta manera de ser, a reaccionar de cierta manera. Todos nosotros tenemos cierta tendencia natural a cierto temperamento, a ciertas actitudes. Hay quienes batallan mucho porque toda la vida han sido muy renegados, hay quienes batallan mucho porque toda la vida han sido muy impuntuales, hay quienes batallan porque tienden a ser muy comelones, hay quienes batallan porque tienden a gastar el dinero que no deben de gastar, cosas de ese tipo. El temperamento son químicos, hormonas y electricidad cerebral. Esta tendencia, con ella se nace. El temperamento se nace con él. Es una realidad genética innegable. El temperamento nos dota, por un lado, de ciertas fortalezas, pero también, lamentablemente, nos envuelve en ciertas debilidades. El temperamento depende de una serie de complementos, repito, químicos, eléctricos, hormonales, que determinan nuestra manera de ser. Todos tenemos cierta tendencia temperamental. El temperamento no se puede cambiar, eso es inmutable, no lo podemos cambiar. La única manera en la que se puede cambiar el temperamento es por medio de pastillas, es decir, por medio de químicos.
o de tratamientos cerebrales con electricidad. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque el carácter es químicos, hormonas y electricidad. Cuando una persona tiene problemas serios de temperamento, se le tiene que dar un tratamiento no solo psicológico, no. Cuando el problema es temperamental, se tiene que dar un tratamiento médico, clínico, para que esos químicos de ese tratamiento cambien la química cerebral y entonces las tendencias de esa persona sean diferentes. Ese es el temperamento. Ahora, el carácter. El carácter es la manera en la que manejamos nuestro temperamento. Dicho de otra manera, el carácter es que cuando yo tengo una tendencia a mentir, yo decido si mentir exageradamente o no mentir. Eso es carácter. El carácter es que si yo tengo una tendencia a ser muy renegado, muy enojón, yo decido si sigo siendo así o si corto de una vez por todas esa actitud. El carácter es la manera en la que manejamos el temperamento para reaccionar o no reaccionar, para llevar a cabo o no llevar a cabo. El temperamento no se puede cambiar, pero el carácter sí se puede controlar. El carácter sí se debe manejar. No podemos decidir dejar de ser enojones, pero sí podemos decidir si expreso mi enojo o me controlo. No podemos decidir dejar de ser muy llorones, muy sentimentales, pero sí puedo trabajar el decidir no expresar mi sentimentalismo, sino de una manera regulada, por ejemplo. Mientras el temperamento depende de la genética y es inmutable, el carácter depende de nuestra razón. Es decir, tú y yo, por genética de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, de estas 3 generaciones, traemos una carga temperamental. Tenemos la carga temperamental, es decir, las tendencias naturales de nuestros 2 padres, nuestros 4 abuelos y nuestros 8 bisabuelos. Dicho de otra manera, tenemos la carga genética temperamental de 14 personas aquí en nuestro cerebro. Por eso es que a veces no nos parecemos en temperamento necesariamente a papá o a mamá, sino que a veces al abuelo o abuela o algún bisabuelo, por ejemplo. Entonces, el temperamento, al ser una carga genética, yo no lo puedo modificar. Si tú y yo luchamos con alguna tendencia temperamental, la noticia, y que lo tienes que aceptar, es toda tu vida tú vas a luchar con eso. Toda mi vida yo voy a luchar con eso. Pero el carácter es entender que yo sí lo puedo controlar. Quizá en mi interior lucharé con ciertas cosas, pero yo sí puedo decidir con la ayuda de Dios si yo llevo a cabo eso o lo controlo y yo lo regulo antes de yo acceder. Nosotros decidimos cómo comportarnos. No decidimos qué voy a sentir, pero sí decidimos si lo expreso o no. No decidimos qué impulso voy a tener, pero sí decido si yo actúo con ese impulso o yo no actúo bajo ese impulso. Esa es la diferencia entre temperamento y carácter. Ahora, ¿qué es la personalidad? La personalidad son esas cualidades peculiares tuyas que tú expresas a los demás. Digámoslo de esta manera, la personalidad es la manera en la que los demás te perciben. Es la manera en la que los demás te ven. Y tu personalidad depende de tu temperamento y tu carácter. Por ejemplo, en tu temperamento, quizá tú luchas con ser muy directo y decir las cosas sin filtro. Ese es tu temperamento y tú vas a luchar con eso toda la vida. Tu carácter es
que sí, efectivamente tú decides, así como lo piensas, así lo dices. En ese caso, tu personalidad va a ser, oh, ¿sabes qué? Salomón no tiene filtro, Salomón es imprudente, él piensa las cosas y las dice. Esa es tu personalidad, es la manera en la que otros ven el reflejo de lo que pasa en tu temperamento, lo que decides en tu carácter y lo que expresas en tu personalidad. Vámonos al ejemplo contraste. Tu temperamento o el mío es hablar sin filtro, ser hiriente. Bueno, tu carácter es yo no voy a permitirme ser así. Aunque en mi mente yo luche, yo no voy a hablar de manera hiriente, yo no voy a hablar de manera grosera. Entonces, ¿qué van a percibir los otros de ti? ¿Cuál va a ser tu personalidad? Ah, ok, Salomón se ve que batalla un poquito con la opinión, pero siempre se regula bastante. Se ve que lucha un poquito en su mente, pero no, siempre habla con respeto. Entonces tu personalidad es, eres respetuoso, eres prudente. Hasta aquí, esa es la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. Ahora, el temperamento define lo que sentimos. El carácter es definir cómo nos comportamos. Y la personalidad es la manera en la que expresamos lo que hay en nuestro interior. El temperamento no se puede cambiar. El carácter sí se puede manejar. Y la personalidad sí se puede controlar. Ahora, vamos un poquito a profundizarnos a los 4 temperamentos. Hay 4 temperamentos principales, 4 tendencias principales. Es muy probable y es muy común que la mayoría de los que veamos este video rápido nos identifiquemos en uno de estos temperamentos. De hecho, es muy común, no sé si decir a lo más común, que la mayoría de las personas nos ubicamos con un temperamento principal y uno secundario. Va a ser, creo yo, poco menos común que algunos de nosotros no identifiquemos muy bien en qué temperamento principal estamos, porque tenemos un poquito de todo. Casi la mayoría creo que nos vamos a identificar bien. Ahora, si tú estás viendo este video, recuérdame por favor en el grupo, no lo hagas en privado, porque luego tendría que mandárselo a todos los alumnos y no sé en qué año veas este video, pero hoy, diciembre del 2025, ahorita tenemos alrededor de 85 alumnos en este certificado. Entonces, hazme el favor de manera grupal en el grupo de WhatsApp, manda por favor ahí un mensaje, hermano Salo, mándenos por favor el test de temperamento. Y yo les voy a enviar un link de un test de temperamento que te va a ayudar a identificar con ciertas preguntas y respuestas cuál es tu temperamento principal, cuál es el secundario y demás. Los 4 temperamentos son colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Ahora, yo tengo por aquí una gráfica, que esta gráfica tú la tienes también en tu material. Esta gráfica nos muestra los temperamentos. Quiero traerla un poquito a la pantalla, espero poderla mostrar bien, espero que sí. Por aquí tenemos 4 temperamentos. El colérico, que está en la parte de arriba, y también arriba tenemos el melancólico. Los que están en la parte de arriba son los 2 temperamentos razonables, los 2 temperamentos del intelecto, de los pensamientos, de la razón. En la parte de abajo tenemos los temperamentos flemático y sanguíneo. Ambos, los de abajo, son los temperamentos de las emociones, los temperamentos que son muy emocionales, que no son necesariamente intelecto o pensamiento, sino más bien son corazón, son lo que sienten, son muy sentimentales.
De nuestro lado derecho vamos a tener los temperamentos extrovertidos, que son el colérico y el sanguíneo. De nuestro lado izquierdo vamos a tener los temperamentos introvertidos, aquellos que son muy hacia el interior, que no son muy expresivos, sino más bien interiorizan mucho, que son el flemático y el melancólico. Igual manera, espero haber podido mostrar esta pantalla un poquito bien, pero si no es así, no pasa nada, tú tienes esta misma imagen por ahí en tu material. Si no tienes tu material, solicítalo por favor. Vamos a explicar cada uno de ellos, ya que cada uno de ellos tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Primero vamos con el colérico. El colérico lo tenemos en la parte de arriba del lado derecho. El colérico es un temperamento razonable, extrovertido. Es decir, piensa mucho y lo expresa. El colérico son aquellos que son, como decimos en México, no sé si se entienda bien o mal en otros países, discúlpame, somos los de mecha corta, somos los apurones, somos los explosivos. Yo soy colérico sanguíneo. Somos explosivos, somos a veces imprudentes, apáticos, ¿verdad? Y obviamente todo eso lo tenemos que trabajar. El colérico, antes de ir a las debilidades, tiene fortalezas. El colérico es líder nato. La mayoría de los coléricos podemos liderar fácilmente, se nos da liderar. Los coléricos son enérgicos, tienen energía y a veces incluso bastante afanados. El colérico es un líder. El colérico no la piensa mucho, no se le cierra el mundo. El colérico es audaz, es atrevido. El colérico es práctico. El colérico es aquel que no se puede, ¿cómo que no se puede? A ver, dame chance. Y lo hace, ¿verdad? El colérico es muy optimista. No, ¿cómo que no se va a poder? Mira, vamos a darle y sí se va a poder. Es muy independiente. Tu niño colérico, digamos, si tienes niño, es ese que renegaba porque tú le querías ayudar a brocharse las agujetas de los zapatitos o de los tenis y él mejor quería hacerlo solo, ¿no? Ese es el colérico. El colérico es muy voluntarioso, muy productivo, le gusta hacer cosas, le gusta involucrarse, le gusta levantar la mano, opinar, preguntar. Esas son las fortalezas del colérico. Pero el colérico también tiene o tenemos debilidades. El colérico tiende a ser impaciente. Somos impacientes, queremos las cosas rápido, queremos conducir el coche rápido, queremos que nos atiendan rápido. Esa es una de nuestras debilidades. También luchamos con la prepotencia. Al ser productivos, al ser eficientes, al ser audaces, muchas veces nos volvemos muy prepotentes y ya no queremos voltear a ver a los demás. Generalmente la gente prepotente es gente colérica. También el colérico a veces es muy insensible. A veces no empatizamos con los demás. A veces no conectamos con los problemas de otros y somos muy insensibles. A veces vienen personas a contarnos, algún problema y decimos, échale ganas, hombre, sí se puede. No te hagas la víctima. A veces somos algo insensibles. También somos rencorosos. El temperamento colérico lucha con ser rencoroso. Deja guardado en su mente esa escena que no debiera de guardar y al tiempo la queremos volver a recordar, queremos volver a reprochar, queremos volver a molestar con eso. El colérico, por su tendencia a ser afanado, a ser productivo, a ser un poquito impaciente, el colérico tiende a luchar con el síndrome del burnout, con el síndrome del quemado. Dicho de otra manera, el colérico tiende a luchar con el estrés crónico. La gran mayoría de las personas en el mundo que luchan con alguno de los niveles, digamos, intermedios o graves de estrés, una buena parte de esas personas son coléricos. Sufren con el burnout, sufren con colapsos mentales, ya en su límite, en los niveles más graves del estrés,
y con temas de colitis, gastritis por estrés, insomnio y este tipo de situaciones. ¿Cuándo? Cuando no se regula. Cuando permite que el temperamento fluya, pero no controla el carácter. Entonces, ese es el colérico. No sé si alguno ya hasta este punto ya se identificó y diga, ay hermano, yo soy colérico. Soy bien renegado, soy bien apurón, bien impaciente. Ay hermano. Bueno, ese es el colérico con sus fortalezas y debilidades. Debajo del colérico en la tabla tenemos también al otro extrovertido. Mientras el colérico razona y expresa, el sanguíneo siente y expresa. ¿Cuál es el sanguíneo? El sanguíneo es el que tiende a ser muy amiguero, el que es muy buena onda, el que siempre tiene tema de conversación, el que a todo mundo le cae bien. Ese es el sanguíneo, es el chistoso, el gracioso, el bromista. ¿Qué fortalezas tiene? Bueno, el sanguíneo es muy atento. Es muy buen ujier, muy buen facilitador. El sanguíneo da siempre un abrazo, es muy cálido, es muy comprensivo. El sanguíneo siempre te va a tratar bien. El sanguíneo se lleva bien con todos, es muy entusiasta, siempre con el sí se puede, siempre con que vamos a echarle ganas, siempre con que vamos a tener fe. Esas son fortalezas del sanguíneo. El sanguíneo es muy confiado. El sanguíneo rápido atrapa tu confianza, pero también muy rápido confía en ti. Él es muy simpático, él cae muy bien. El sanguíneo es muy comprensivo. Le platicas algo a un sanguíneo y rápido conecta contigo, se queda con eso y te expresa siempre unas palabras de ánimo. Eso le fluye natural. Pero el sanguíneo también tenemos o tienen algunas debilidades. Lo que el sanguíneo tiene de amistoso, lo tiene de indisciplinado. Que aquellos que luchan mucho con ser indisciplinados, impuntuales, gastalones, desordenados, aquellos que no se organizan bien, que no manejan una agenda, un horario, generalmente son sanguíneos. No siempre, pero generalmente son sanguíneos. El sanguíneo a veces es muy desorganizado. Y el detalle con el sanguíneo es que como cae bien, hace las cosas de manera espontánea, las hace al momento y como tiene gracia, cayó bien y ni cuenta nos dimos de que no estudió o de que no se preparó, pues porque le salió bien. Entonces a veces el sanguíneo se aprovecha de esa gracia, de esa espontaneidad y como le salen bien las cosas, tiende a no estudiar, tiende a dejar todo al final, tiende a no prepararse, tiende a no acomodar, no limpiar con tiempo, que al cabo que a la mera hora hasta llegas y hasta te pone a limpiar, pero tú limpias bien contento porque te cayó bien, ¿verdad? Ese es el sanguíneo. El sanguíneo a veces es muy improductivo. A veces el sanguíneo muy fácil se distrae, muy fácil pierde el tiempo, muy fácil presta atención a cualquier otra cosa menos a lo que tiene que concentrarse. Y el sanguíneo a veces es muy inestable. ¿En qué sentido inestable? Pues que a veces anda con muy buen ánimo y a veces no. A veces anda muy motivado y a veces como que no tanto. Y el detalle es que como no tiene o no ejerce mucho dominio propio, pues naturalmente cuando anda bien animado motiva a todos, anima a todos. Pero cuando él anda desanimado, a veces hasta le da para abajo a los demás. Entonces, él también tiene mucho que trabajar, al igual que el colérico y al igual que los otros dos temperamentos. ¿Cuál es el siguiente temperamento? Ahora vámonos del lado izquierdo. En el lado izquierdo tenemos a los introvertidos. Colérico y sanguíneo son extrovertidos. Colérico piensa y expresa. Sanguíneo siente y expresa. Pero ahora tenemos a los introvertidos, a los que no expresan. El primero de ellos es arriba a la izquierda, el melancólico. El melancólico es del pensamiento, pero hacia adentro. Él piensa, pero al interior. Él analiza, pero al interior. Él es muy observador, hace conjeturas, pero al interior. El melancólico
tiende a la ansiedad. El melancólico que no se cuida tiende a ser ansioso. La gran mayoría de las personas en el mundo que sufren nivel leve, moderado o grave de ansiedad generalmente son melancólicos. ¿Qué fortalezas tiene el melancólico? Bueno, el melancólico es la chica de los plumones. Es esa muchachita que tú conoces de la escuela o de la iglesia que siempre trae todo su set de colores, de marcadores, de tapes, de plumones y un montón de cosas. ¿Por qué? Son muy creativos, pero también son muy meticulosos, son muy organizados. El melancólico es bastante creativo. Todo lo analiza y ya tiene una idea. Y todo muy pintoresco, todo muy organizadito, todo muy ordenado. El colérico es muy minucioso, hace las cosas a detalle, limpia a detalle, organiza a detalle. Y generalmente en sus fortalezas, él mira y prevé errores que otros no alcanzan a ver y no alcanzan a prever. El melancólico es muy dedicado a lo que hace. Él se compromete con un proyecto y lo va a sacar adelante y lo saca muy bien. Él es muy observador, es muy analítico. Esas personas que son muy analíticas son melancólicas. Pero también entre sus debilidades tenemos que el melancólico es muy crítico. El detalle es que es muy crítico pero no lo expresa. Entonces, ¿qué pasa? El melancólico te analiza, detecta un error, lee entre palabras lo que no le estás diciendo, pero no lo expresa. Se lo queda aquí. Por eso es que se empieza a cargar, se empieza a estresar y empieza con situaciones de ansiedad. El melancólico es muy vengativo. ¿Por qué tiende a ser vengativo? Porque todo lo guarda aquí y lo recuerda por lapsos muy largos. Entonces de repente ya tiene todo al límite y saca la próxima posibilidad todos tus errores, todo lo que has hecho mal, y entonces a veces más que hablarlo, se venga. Depende del lugar, de la situación, pero hace algo para que pagues lo que tienes que pagar. Otra debilidad es que es bastante negativo. Esas personas que para todo, no, yo creo que no. No, es que ustedes no están viendo, va a salir más de lo que están diciendo. No, es que es bastante negativo, pero no es negativo por quizá malicia, sino que es negativo porque él mira cosas y observa, analiza, calcula cosas que los demás a veces no. Entonces, eso es un poquito de lo que batalla el melancólico. Y algo más es que el melancólico tiende a ser bastante egoísta. Batalla con el compartir, porque luego no lo vas a aprovechar tan bien como yo. Batalla con el dar a otros, porque oye, yo haciendo mis cálculos a mí me hace falta y yo creo que tú no lo vas a poder usar bien. Entonces, batalla con ese tipo de situaciones. Debajo del melancólico, del lado de los introvertidos, tenemos al flemático. El flemático tiende a la depresión. Repito, el colérico tiende al estrés. El melancólico tiende a la ansiedad. El sanguíneo generalmente en temas de salud mental le va bastante bien. Él casi no se estresa, no se pone ansioso, se le va la vida, ¿no? El flemático tiende a la depresión. ¿Qué fortalezas tiene? Bueno, el flemático es muy diplomático. No discute con nadie. Generalmente se lleva bien con la mayoría, evita los problemas, es muy diplomático, trata de que las cosas salgan bien, de que siempre haya un buen acuerdo. El flemático es muy objetivo, él identifica no necesariamente las personas, los intereses, las intenciones, sino el objetivo que hay que lograr y sobre eso él se va. Entonces es bastante directo, bastante objetivo. También es muy organizado, al igual que el melancólico, es bastante organizado, es muy planeador, es un buen planificador. Él es muy práctico, al igual que el colérico. También el flemático es práctico, sabe hacer las cosas, la piensa con calma y a darle. Pero también
El flemático tiene, como todos, debilidades. Algunas de las debilidades son que es muy indeciso. Generalmente el flemático es el que no levanta la mano y hasta el final o hasta que alguien lo señala, porque no son muy audaces, son muy tímidos y muy temerosos. El flemático, si alguien más lo puede hacer, mejor. Si alguien se puede ofrecer primero, pues que se ofrezca otro. Generalmente no son muy intrépidos, no son muy audaces. Tratan de evitar riesgos, pero a veces demasiado. Y por lo mismo se pierden de muchas oportunidades. Generalmente el flemático tiende a llevar una vida muy monótona y una vida muy ordinaria a causa de que no se atreve muchas veces a aquello que está fuera de su control. También el flemático tiende a ser a veces bastante desconfiado. A veces el flemático no conecta rápido. Tienes que luchar para ganarte su confianza, y para que él se gane tu confianza también a veces se batalla un poquito porque como que sientes, es buena persona, pero como que no se abre bien, como que algo me oculta. Y a veces no es que se oculta, más bien se escuda. Es decir, trata de guardarse un poquito la distancia y de proteger un poquito por posibles decepciones. Esos son los 4 temperamentos. Colérico, aquel que es explosivo. Sanguíneo, aquel que es divertido. Melancólico, el que es muy organizado. Y el flemático, el que es muy diplomático. Ahora, te decía hace unos minutos, aunque todos somos una combinación de estos 4 temperamentos, es muy probable que tú hayas identificado cuál es tu temperamento principal y quizá el secundario. O puede ser también que alguno todavía después de este video no identifique cuál es su temperamento. Te encargo nuevamente, contáctanos, manda un mensaje al grupo de WhatsApp solicitando el test para que tú puedas identificar tu temperamento. Esto ha sido a grandes rasgos nuestra clase sobre temperamento, carácter y personalidad. Y quisiera terminar con esto. Recuerda, tu temperamento es lo que eres. Tu carácter es lo que decides. Tu personalidad es cómo te muestras. Tú siempre vas a luchar con una tendencia temperamental porque estás dentro de uno de estos 4 grupos. Siempre lucharás con esa tendencia. Pero de ti y de mí depende si vamos a actuar en esa tendencia o nos vamos a controlar. Pero también de nosotros depende cómo nos ven los demás. No nos victimicemos, tomemos responsabilidad de nuestro temperamento, de nuestro carácter y también de nuestra personalidad. Dios te bendiga.